Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francis, bienvenidos un día más a mi canal, muchas gracias por acompañarme. Bueno, hoy os traigo un vídeo de estos que a veces subo, un remake de un vídeo más antiguo que he decidido reeditar, pues bueno, mejorando la imagen y sobre todo añadiendo pues más comentarios y más explicaciones, ¿vale? Sobre todo de vídeos antiguos. Este es bastante antiguo, en los que no detallaba tanto mis cuadros a la hora de explicarlos, ¿vale? Entonces, bueno, es un bosque con nieve, ¿vale? Un bosque nevado. Solo voy a utilizar tres colores, ¿vale? Los que estáis viendo ahí: el blanco, el azul de Sèvres y una pizca de negro para conseguir tonos grises. Bueno, en este caso, bueno, yo he decidido hacerlo así, para conseguir las sombras en la nieve. Pues también jugamos con los tonos azules, por supuesto, pero para este cuadro yo he querido añadir una pizquita de negro para tender más hacia el gris y luego, bueno, ir añadiendo algún tono azulado para conseguir esos grises azulados. Quería conseguir un cuadro de tonos fríos, y entonces mezclando los azules, los grises y el blanco, pues voy a tener esa escena de nieve con esos colores fríos que pretendo. Bueno, lo primero que estoy haciendo está un poco acelerado, ¿vale? Para que tarde menos, porque aún así el proceso se ve igual. Lo que he hecho primero con el azul, un poco rebajado con el blanco, es pues marcar alguna zona del cielo que se va a vislumbrar pues por detrás de este bosque, de esta arboleda que va a ocupar la mayor parte del lienzo, ¿vale? Pero como os digo, pues bueno, va a haber algún claro que va a dejar ver lo que es el cielo azul por detrás de estos árboles, ¿vale? En esa zona, esquina superior derecha más o menos. Y luego el resto del cuadro, pues primero lo voy a manchar. Ya estáis viendo cómo lo voy manchando poco a poco, dando golpecitos con este pincel tipo lengua de gato. Estoy cogiendo la pintura directamente del tubo, digamos, no la estoy rebajando con nada. Quiero que quede lo más seca posible, entonces bueno, pues decido no añadirle ningún diluyente, porque esto será la base y luego encima voy a pintar lo que son los árboles y las copas de los árboles, las hojas, ¿vale? Entonces esto simplemente es un manchado, como os digo, lo he puesto, está acelerado, porque bueno, ya veis que es muy sencillo, simplemente estoy manchando con gris, pintando, como os digo, el fondo y la base de estos árboles sobre los que ahora, sobre la base sobre la que ahora por delante, después pues voy a comenzar a pintar troncos, ramas y demás para ir detallando esa arboleda. Dejo la parte inferior en blanco porque ahí voy a añadir digamos el terreno, que también va a tener por supuesto nieve, ¿vale? Bueno, sobre ese color gris que ya he pintado para la base, pues voy a ir añadiendo tonos más claros, añadiendo blanco, y lo hago todo dando, golpeando el lienzo, ¿vale? No voy a hacer ningún trazo largo, estoy golpeando el lienzo. Voy a suavizar un poco esa zona
esa base grisácea. La voy a aclarar un poco, ¿vale? Con estos golpecitos, poco a poco voy a ir ocultando un poco más esa zona del cielo, ¿vale? Que se va a ver algo menos de lo que se ve ahora. Y voy a ir terminando esta base de los árboles. Al dar golpecitos ya veis cómo conseguimos ese efecto como de vegetación, ¿vale? Para la copa de los árboles. Si lo hacemos en la zona inferior, pues podremos simular arbustos, y para la zona superior pues vamos simulando la forma de esos árboles, de los árboles que están más alejados del primer plano, ¿vale? Porque como os he dicho antes, ahora después comenzaré a pintar la zona más cercana al primer plano, que va a resaltar sobre esta zona más al fondo, ¿vale? Ya veis cómo he conseguido algo de volumen en esa vegetación, ¿vale? La dejamos así, esa base, y bueno, poco a poco voy completando ahora la zona inferior del terreno con un tono blanquecino, grisáceo, para la nieve, sobre la que luego después, pues bueno, igualmente que con los árboles, pues luego añadiré más detalle en esta zona de abajo del terreno, como os digo, ¿vale? Bueno, esta misma técnica la podéis utilizar, pues por ejemplo en un bosque, digamos con colores normales. Ya veis cómo ese fondo grisáceo y luego el tono más claro por encima, pues podéis hacerlo con un tono verdoso oscuro y luego ir aclarando, dando golpecitos, y conseguís vegetación pues verde, ¿vale? Habitual. O sea que la técnica la podéis usar igual. Sigo en el fondo, como veis, y voy a simular los primeros troncos de los árboles, pero van a ser muy discretos. Prácticamente casi ni cojo pintura, porque lo único que hago es coger el pincel, ponerlo de esta forma perpendicular, y lo que hago es marcar una raya, que prácticamente lo que hago es bueno, pues eliminar la pintura blanca, la zona más clara, y entonces quedan esas líneas grisáceas muy tenues que van a ser los troncos que están al fondo. ¿Vale? Ya veis qué forma tan sencilla, con esa frondosidad que habíamos pintado antes, para el fondo, con esos golpecitos, primero con la base oscura, luego la base más clara, y ahora pintamos unos troncos lejanos, y ya tenemos una sensación ahí de que estamos ante un bosque, ¿vale? Simplemente con unos trazos muy suaves y tenues. Según me voy acercando al primer plano, pues esos troncos los voy a oscurecer, ¿vale? Voy a hacer el gris un poco más oscuro, añadiendo un pelín más de negro a esa mezcla para tener un gris más oscuro, y entonces los troncos más cercanos van a estar, como os digo, con un tono más fuerte, y los troncos lejanos con un tono más suave. Esta diferencia de tonalidades pues es la que nos va a dar la sensación de profundidad, ¿vale? Tenemos ahí un poco esa zona a la derecha, un poco hacia abajo, como el punto de fuga del bosque, ¿vale? Donde se ve más el cielo, pues la parte de abajo, digamos que sería un poco el punto de fuga que nos marca la sensación de profundidad. Y bueno, pues poco a poco voy pintando estos troncos que aún no son los más cercanos, ¿vale? Aún están alejados dentro del bosque, y
también voy pintando poco a poco alguna rama, ¿vale? Sin mucho, no hace falta dar mucho detalle, ¿vale? Porque luego después, ya lo vais a ver cómo voy a volver sobre esas copas y voy a darle una nueva vuelta de tono blanco con golpecitos simulando las hojas, ¿vale? La última capa pues va a ser la que tenga las hojas más marcadas. Ya lo estáis viendo cómo voy dando golpecitos y pues bueno, gracias a la forma esta especial de este pincel así plano, pues voy marcando con golpes y voy detallando esas copas, ¿vale? Procurando dejar pues zonas más claras, zonas más oscuras, más ocultas, no cubrirlo todo con el tono blanco, simplemente pues bueno, ir dándole detalle, vamos viendo según lo vamos observando, ¿vale? Nos retiramos de vez en cuando del lienzo, como os decía en mi último vídeo, pues para tener una constancia de todo el conjunto y ir, bueno, pues poco a poco vamos detallando por donde necesitemos. Los troncos más cercanos, como os digo, pues los vamos a oscurecer mucho más, incluso alguno ya veis que parte de la zona superior totalmente, ¿vale? Cruza todo el lienzo de arriba abajo y bueno, estos serán pues los troncos más cercanos al primer plano. Primero voy a pintar una base para estos troncos, una base oscura, pero luego les voy a añadir también detalle en los troncos, detalles con color blanco, simulando pues bueno, ese tipo de árbol que tiene un tronco oscuro pero que tiene en su corteza zonas más claras, ¿vale? Que además en este caso, bueno, pues pueden tener algo de nieve, y así es como voy a detallar estos árboles para que se vean realistas, ¿vale? De momento, como os digo, esas bases de los troncos en oscuro y bueno, poco a poco pues conformando la forma de este paisaje y consiguiendo la profundidad que queremos, ¿vale? Pintamos también las ramas, pero como os he dicho antes, tampoco sin pasarnos, no vamos a dejarlo todo marcado con ramas, alguna ramita que luego vamos a cubrir, como os digo, con el toque final, pero vamos a dejar que se vea alguna. Entonces bueno, vamos pintando ramas indistintamente por varias zonas y luego pues las iremos llenando de hojas, ¿vale? Utilizando esa técnica de pues de los golpes sobre el lienzo. Como os he dicho antes, no estoy utilizando ningún medium porque quiero que esta base no quede, como os he dicho antes, demasiado húmeda. Quiero que quede lo más seca, que ya sé que seca no puede quedar porque es óleo, pero lo más seca posible, porque luego, como estáis viendo, ya voy añadiendo esas hojas más cercanas con golpecitos, y si estuviese todo muy húmedo pues se difuminaría, se mezclaría todo y no conseguiríamos el efecto que quiero conseguir, ¿vale? Ya os he dicho alguna vez que en el tema de los medium y de los diluyentes, pues bueno,
yo os aconsejo que quizás para alguna zona en el lienzo más amplia, para completar algún cielo, luego depende también del tamaño del lienzo, para manchar el lienzo, si podéis usar, bueno, yo os digo como lo hago yo, esencia de trementina o aguarrás, vegetal o mineral. La esencia de trementina es lo mismo que el aguarrás vegetal, ¿vale? Lo que pasa es que está la esencia de trementina rectificada, que es más para artistas, y luego está el aguarrás más común, que es más barato, más económico, pero que puede tener, tiene el mismo efecto. Entonces, bueno, yo lo que suelo hacer es añado 4 partes de aguarrás, más o menos, y 2 de aceite de linaza. Y bueno, esa mezcla la utilizo pues sobre todo, como os he dicho, para las primeras capas o para grandes superficies, para que la pintura corra mejor, para cubrir el lienzo. Pero en cuanto puedo, pues os aconsejo que os acostumbréis a utilizar la pintura pues directamente del tubo, porque lo vais a agradecer. Vais a aprovechar todas sus características, la vais a manejar mejor, ¿vale? Por tener mayor consistencia. Y bueno, porque al final la pintura es aceite, y bueno, muchas veces me decís que cuánto aceite de linaza hay que añadir o cuánto aguarrás. Bueno, como ya os he dicho en algún vídeo, la pintura es aceite y el aceite de linaza es más aceite. Entonces, bueno, el efecto, pues yo creo que no tiene tampoco mucho sentido añadirle más aceite a la pintura, ¿vale? Entonces mi consejo es, o por lo menos como yo lo hago, que en cuanto podáis os acostumbréis a utilizar la pintura del tubo, ¿vale? Os podéis ayudar siempre de los medios, no digo que no los utilicéis, sobre todo para cuadros a lo mejor más grandes, o como os digo, principalmente para manchar, ¿vale? Además la esencia de trementina tiene un efecto secante, o el aguarrás, entonces viene bien utilizarla al principio si vais a manchar el cuadro, para ese manchado, pues para que esa base esté seca para luego pintar capas posteriores, ¿vale? Bueno, ya veis cómo voy cubriendo esa zona del terreno, esa zona de abajo, pues con un tono grisáceo, con una pizca de azul. Voy a oscurecer aún más esos troncos, ¿vale? Como os he dicho antes, bueno, son no sé si si lo habréis visto o si lo conocéis, bueno, los abedules tienen esos típicos troncos, como os he dicho antes, oscuros, casi negros, con trozos de corteza blancos, o troncos blancos con trozos de corteza negros, como queráis verlo. Entonces, bueno, eso es lo que yo voy a intentar simular aquí en este cuadro. Todo ayudándome del mismo pincel tipo lengua de gato. Lo voy adaptando poco a poco según lo voy necesitando, ¿vale? Quiere decir que lo voy girando, lo voy utilizando en su forma plana para extender más cantidad de pintura, o en su forma perpendicular para, por ejemplo, para pintar esta línea donde se rompe un poco la nieve. O luego después vais a ver cómo lo hago para añadir esas zonas más claras de la corteza de los árboles. Ya os he hablado muchas veces de estos pinceles, que son muy versátiles y a mí me gustan mucho y los uso siempre. En la descripción del vídeo tenéis enlaces a
pues los materiales que yo suelo utilizar, ¿vale? No son los mejores materiales, pero son los que yo utilizo y creo que tienen una relación calidad-precio pues muy buena. Y si sois cuidadosos y en caso de los pinceles los tratáis bien, los cuidáis, los laváis, pues os pueden durar mucho y hace falta gastarse tampoco grandes cantidades de dinero, ¿vale? Entonces, como os digo, en la descripción del vídeo, abajo en la caja de la descripción, tenéis pues eso, muchos enlaces, y si queréis echar un vistazo y comprar algo ahí, pues como os digo, es lo que yo utilizo, ¿vale? Además, de verdad, o sea, no estoy poniendo enlaces cualquiera, sino que es que yo son los que compro, tanto en los lienzos, principalmente los paneles que suelo utilizar últimamente, bueno, desde ya hace tiempo, los paneles estos finitos, como los pinceles. Los pinceles son exactamente los que yo utilizo, ¿vale? Bueno, ya poco a poco va cogiendo forma este bosque, lo estáis viendo. Ahora unas sombras justo en la base de los árboles, ¿vale? Tenemos la luz que viene un poco de la zona derecha posterior, pues pintamos alguna sombra justo en la base de estos árboles. La luz viene un poco, como os digo, de la zona derecha, pero desde arriba, ¿vale? Digamos que penetra en ese bosque un poco desde arriba, entonces la sombra no la voy a pintar excesivamente larga, ¿vale? Simplemente un toquecito, tan fácil como oscurecer el terreno, y ya tenemos esa sombra. Ya veis qué efecto tan real le da, cómo queda todo integrado en tanto los árboles con el terreno. Y también poco a poco pues voy completando esas copas con esos golpes de pincel con tonos claros, blanco puro, ¿vale? Simulando esas hojas repletas de nieve, esas copas cubiertas con nieve. De esta forma, pues yo creo que bastante sencilla. Bueno, ya veis que he pintado más o menos en el medio del terreno, pues una línea que rompe un poco la nieve. Podía ser, bueno, un antiguo pequeño arroyo que pasase por ahí, un caminito, bueno, para romper un poco la monotonía del terreno. Y ahora voy con lo que os he comentado antes de los árboles, de ese detalle de la corteza de este tipo de árboles. Los árboles ya veis que estaban pintados con esa base oscura, y mirad qué efecto tan sencillo, utilizando el pincel, ya veis, de esta forma perpendicular y marcando, digamos, un poco más por un lado del tronco, dejando el otro algo más oscuro, ¿vale? Porque ya os he dicho antes que la luz proviene un poco de la derecha, entonces pues dejamos un poco más oscuro la zona izquierda. Y con estos golpecitos de blanco pues conseguimos el efecto de esos troncos característicos de estos árboles, que son, bueno, los árboles de la especie de los abedules, aunque muchos tipos. ¿Vale? Descargamos muy poquita pintura, procurando no taparlo todo, dejando que se siga viendo el tronco, esa zona oscura,
Y de esta forma tan fácil, pues mira, ya veis cómo le hemos dado más vida a esos árboles y cómo los hemos pintado, conseguido que se vean pues mucho más reales, ¿vale? Un poco de detalle al tronco, que estaba pues muy oscuro, muy plano, no tenía ningún detalle. Pues de esta forma tan fácil ya veis cómo lo conseguimos. Como os he dicho antes, estas técnicas para pintar en este caso estos árboles, el tronco, la copa, las hojas, las podéis utilizar la técnica para pintar un bosque, digamos, sin nieve, o sea, con tonos verdes, verdosos o incluso tonos otoñales, ¿vale? Probadlo. Si son tonos verdosos, pues verde en la base y luego ir pintando zonas más claritas con golpecitos. En el caso de tonos otoñales, pues igual, de tonos cobrizos, naranjas más oscuros para el fondo y luego tonos más amarillentos para las zonas más claras, ¿vale? Bueno, podéis practicar y ver a ver cómo os va quedando. Incluso yo creo que sería muy fácil este cuadro pintarlo. Se me acaba de ocurrir una serie del mismo cuadro en diferentes estaciones. Podría quedar bonito y luego colocarlos todos juntos, ¿vale? Bueno, ya son ideas que os doy. Y si queréis podéis practicarlas, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya habéis visto cómo he pintado este bosquecito. Yo creo que muy sencillito y que cualquiera podéis hacer algo parecido, ¿vale? Bueno, dejadme un like si os ha gustado. Si te has encontrado con este vídeo de casualidad, pues date una vuelta por el resto de vídeos de mi canal y suscríbete, que te va a gustar. Si estás suscrito, muchas gracias por tu apoyo. Y te recuerdo que si quieres disfrutar de alguna ventaja exclusiva y además apoyar el canal, ¿vale? Apoyar la continuidad del canal, pues puedes unirte al canal pulsando sobre el botón unirme que hay junto al botón de suscribirte o suscrito si ya estás suscrito. Le das y aparecerán una serie de ventajas y además, como te digo, estarás apoyando este proyecto, ¿vale? Este canal de pintura para que dure muchos años, ¿vale? Nada más, me despido, espero que os haya gustado. Soy Francis y nos vemos en el siguiente vídeo.